Y esa es la postura, mi hermanita, de la mayor parte de las iglesias. Mira, este hombre no entiende, no da señales de vida, no da señales de arrepentimiento. Tú eres joven, el tiempo se te pasa, tienes todo el derecho de divorciarte y volverte a casar más adelantito. Es lo más fácil, sinceramente, esto es lo más fácil. Pero hay cosas que son fáciles con consecuencias muy, pero muy difíciles. Me explico. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y usted lo sabe y lo ha escuchado. Hombres que cuando ven que la esposa ya rehizo su vida, entonces ahí la posibilidad de un retorno queda anulada. Es muy difícil que vaya a haber una restauración cuando ya ella toma la decisión también de hacer lo mismo. Otra, no hay mejor regalo para su niña que el hombre que comparta el resto de su vida y con el cual usted llegue a peinar canas sea su propio padre. O sea, para su nena no hay mayor regalo que el hombre que esté con usted sea su papá. ¿Me explico? Otra, su papá no va a ser un peligro para ella, pero otro hombre sí lo puede ser. Hay hombres que abusan de las hijastras siendo niñas y otros cuando la hijastra va llegando a los 11, 12 años, que eso va a pasar con su niña, dejan de poner la mirada en la mamá y empiezan a poner la mirada en la hija de la mamá. Y porque no es el papá, ¿me entiende? Llega la niña a 14 años, 15 años y empiezan a contaminarle la mente a esta niña y a ponerla en contra de la mamá. Hay casos así. ¿Y cómo la madre va a reclamar eso cuando ella misma fue a meter a un hombre a su casa? ¿Me explico? Y si no le contaminan la mente, quieren abusar de ellas. La mamá no puede ni salir ni un momentito y que la hija diga, "Ah, mamá, yo me voy a quedar aquí, no quiero salir, es que no me siento bien". Y la mamá tenga que salir, la mamá tenga que salir a hacer alguna diligencia. Y no se va a sentir con la confianza de dejar a su hija en casa un domingo, por ejemplo, sabiendo que ahí, en ese domingo, también está el padrastro de su hija, es decir, su compañero de vida, su nuevo esposo. Cosa que no va a pasar con el verdadero padre de su hija. Así que para los pastores es muy fácil decir, déjalo y tienes el derecho para divorciarte y volverte a casar, que ponerse en la brecha y decir, vamos a pelear y hacerlo hasta lo imposible para que este hombre vuelva. Porque yo no sé dónde está la fe de ellos. Si creen que es un Dios que todo lo puede y que Dios responde la oración y que la palabra del Señor dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir. Imagínense, la oración del mutuo acuerdo. Dos personas poniéndose de acuerdo para pedir por una cosa. Dice el Señor que esa cosa será hecha. Entonces, ¿dónde está la fe de ellos? ¿Me explico? Así que mi consejo es, no tome en cuenta ese consejo, entre comillas. Usted siga adelante, sígale creyendo al Señor, mi hermana, y qué lindo, usted me agradece porque le he dado el privilegio de servir al Señor en la plataforma. Y para mí es un gusto tenerla sirviendo ahí, mi hermana. Y créame que en el servicio usted va a encontrar grandes beneficios, grandísimos beneficios, porque no solamente le está creyendo al Señor por su restauración, no solamente está orando, sino que también le está sirviendo. Le está sirviendo. Y en el servicio, wow, hay un gran poder en el servicio. David y sus hombres buscando a las familias que Amalek se había llevado cautivas. Y en el camino, en esa búsqueda, como usted está ahorita, en esa búsqueda de la restauración, encuentran a un egipcio moribundo, a un egipcio desfalleciente, y sin ningún interés lo atienden, sabiendo ellos que perdían tiempo. El tiempo era valioso, pero se desviaron en atender a otro que estaba en peores condiciones que las de ellos.
y sin saber que este hombre moribundo, desfalleciente, tenía la información de dónde se encontraban las familias cautivas. Entonces esto es poderoso porque el Señor sabía todo. Y el Señor sabía que ellos iban a atender a este hombre desfalleciente y ya el Señor les tenía ahí la información. El Señor le pudo haber dicho a David dónde estaban las familias y a dónde tenían que ir a atacar, a dónde tenían que irlas a buscar. Pero el Señor quiso, lindo mi Señor, darles esa información cuando ellos se desviaran un poquito, se demoraran un poquito en su propio proceso, dejaran de pensar un poquito en ellos y pensaran un poquito en el otro, el principio de la otredad. Y allí el Señor les iba a decir dónde estaban las familias cautivas. Así que mi hermanita, adelante porque el Señor tiene grandes cosas para usted. Amén, mi hermanita. Cuando yo le hablo de abuso, pues usted me entiende, ¿verdad? Abuso sexual que puede haber hacia una niña, por parte del padrastro. Abuso o violación sexual. Son dos cosas parecidas pero diferentes. Y cuando le digo que cuando hay casos que cuando la niña llega a los 14, 15 años, empiezan como a enamorarlas y a ponerlas en contra de la mamá. Y hay casos literales donde esta adolescente se involucra sexualmente con el padrastro y le agarra un odio a la mamá. Son cosas que pasan en la vida. No hace mucho hay lo que le envío, la captura de lo que le envié, de un padrastro que abusó sexualmente de su entenada, de su hijastra, y luego de abusar de ella, la mata. Por supuesto que no todos los casos son así, no todos los padrastros hacen eso, pero existe el riesgo y es muy alto. Claro que también hay casos donde el verdadero padre, el padre biológico, abusa sexualmente de su niña, pero el porcentaje es inferior. O sea, es algo que no suele pasar. Pasa, pero en la mayor parte de los casos no pasa. En el caso de los padrastros, el porcentaje suele ser un poco alto. ¿Qué porcentaje? No les sabría decir. No les sabría decir, pero sí el riesgo de que sean abusadas o violadas eh, cuando hay un padrastro en casa es más alto. Como digo y recalco, mi hermanita, no en todos los casos porque es un pecado generalizar. Pero dejando a un lado eso, dejando a un lado que puede abusar de su niña cuando su niña sea una adolescente o siendo niña, que puede abusar o violarla. Eh, no hay nada más lindo, no hay nada más lindo que sea el padre biológico, el que esté en casa, el que duerma en casa, el que amanezca en casa. Y en el caso de aquellas hermanitas que, bueno, alguien podrá decir, bueno, yo no tengo niñas, tengo niños, tengo varoncitos. Igual, puede haber abuso sexual, violación sexual de parte del padrastro, como también maltrato infantil. Bueno, no es un niño, no son sus niños, no son carne de su carne, ni sangre de su sangre, y el riesgo de que haya maltrato cuando ella no se encuentre en casa, cuando ella no esté cerca, el riesgo es alto. Quitemos a un lado esto del maltrato. Digamos que no hay maltrato. Pero ese amor, ese abrazo, ese compartir, no es lo mismo cuando es el padre biológico. Por supuesto que hay padres biológicos que son muy fríos, padres biológicos también que son maltratadores. Pero la tendencia a que el padre biológico sea el que busque el bienestar integral de sus propios hijos es mayor en ellos que en el padrastro. Pero como digo, no generalizo. O sea, lo mejor de todo, y para evitar situaciones, no es como que el padre biológico, al que le han costado a sus hijos, al que vio nacer, al que ha visto crecer, sea el que siga en casa y no un extraño. Así que a luchar, a pelear en lo espiritual, porque es en lo espiritual, no es en la carne,
por la restauración de ese matrimonio. De los consejos que le di, voy a hacer un video corto, pequeñito. No tenga pena, no va a ir su nombre ahí. No sale su nombre. Muchas veces doy consejos y digo, no, esto lo deberían escuchar más personas. Y créame, mi hermanita, cuando, cuando estos niños crecen, miran hacia atrás y recuerdan todos esos años de dolor, de sufrimiento, quizá de maltrato, quizá viendo las preferencias hacia el padrastro, que a veces suele pasar, porque el padrastro a veces dice, bueno, o tus hijos o yo, porque no puedes estar, vaya a atender a tus hijos y a mí me descuidas, o tus hijos o yo. Y muchas de ellas tristemente eh, le dan la razón al padrastro, de repente hay alguna situación ahí donde la hija o el hijo le dice, mamá, no es así, no es como él dice, pero porque ella no quiere perderlo a él, ella le cree a él. Y entonces todo esto va generando un odio, créame mi hermana, un odio hacia Dios. Porque estos hijos dicen, pero ¿dónde estará Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Que mis padres se divorciaran y mi mamá me pusiera a otro hombre aquí en la casa. Un odio hacia Dios, un odio hacia la vida, un odio hacia el padre porque se fue, un odio hacia la madre porque le puso un padrastro, un odio hacia la sociedad. Y ese odio lo sacan en la adolescencia, suelen sacarlo por supuesto desde antes, pero en la adolescencia se manifiesta más con conductas muchas veces antisociales, muchas veces haciendo daño a los demás porque tienen que sacar ese odio lastimando a otros. Y cuando no lo hacen así, ese odio, ¿sabe qué es lo que hacen con ese odio? Lo redirigen hacia sí mismos, castigándose, lastimándose, cortándose la piel, practicando cutting, propensos a depresiones y muchas veces hasta con pensamientos de suicidio. Así que vale la pena luchar por el matrimonio, mi hermanita. Sí, mi hermanita, cuando hablo de abuso sexual me refiero a cualquier contacto de tipo sexual, ¿me entiende? Besos, caricias, tocamientos, hacer que un niño vea pornografía, mostrarle sus genitales y bueno, un sinfín de situaciones que tengan que ver con cuestiones de carácter sexual. Esto es abuso. Violación sexual es cuando ya hay penetración, ¿me entiende? Entonces, eso suele pasar. Como digo, no lo generalizo, pero sí pasa. Hay casos en los que suele pasar eso y el rechazo que estos niños tienen, como le digo, hacia Dios, hacia la vida, hacia la mamá, hacia el papá, hacia la sociedad es muy alto. Es un rechazo y un autorrechazo. Así que el Señor nos ayude. Nos ayude a seguir peleando por las restauraciones matrimoniales. Sí, mi hermanita, y es algo que hay que tomar en cuenta. Tomarlo mucho, pero mucho en cuenta. Tantos casos que se dan, mi hermana. Mire, allá en Puebla sucedió un caso de un hombre que abusaba de sus dos hijastras, que en el momento de los abusos, una tenía 15 y la otra tenía 11 años de edad. Bueno, capturaron al hombre. Luego se dio otro caso igual, donde la mamá de su niña de 13 años sale a hacer una diligencia a la vecindad y a los pocos minutos regresa, pero cuando ella salió dejó a su hija en casa y ahí estaba el padrastro. ¿Qué pasó cuando regresa a casa? Encuentra a su hija casi que desnuda y al hombre vistiéndose, poniéndose los pantalones, suplicándole que no lo fuera a denunciar. Gracias a Dios lo denunció. Eh, Se dio otro caso de un hombre que violaba a sus hijastras, tuvo hijas e hijos con ellas y abusó de los hijos que había tenido con ellas. O sea, abusó de sus propios hijos, imagínese, hermana. O sea, se metió con la hijastra, tuvo hijos con ella y luego abusó de los hijos que había tenido con ella. O sea, un hombre pero tan pervertido. Entonces, eh, tenemos que saber que por mucho que una mujer que se divorcia de su esposo y más adelante rehace su vida, por más que ella quiera, mi hermanita, por más que ella quiera que su niña
o sus niñas vean a este hombre como su papá, no lo van a poder ver como su papá en ningún momento, porque no es el papá. Y por más que traten de aparentar de que es el papá, no es el papá. No lo va a mirar como el papá, lo va a ver como un hombre más. Así. Y él a estas niñitas no las va a ver como sus hijas, las va a ver como otras niñitas más. Me explico. Y cuando lleguen a la adolescencia, ya no las va a mirar como niñitas, las va a mirar como mujeres. Y mire, le cuento un caso que yo conocí en la presencialidad, donde el padrastro le mandaba papelitos, le mandaba cartitas a la hija de su pareja. Y ella, sorprendida y asustada, fue con la mamá y le dijo, mira mamá, esto y esto está pasando. Lo miraba así como muy confianzudo, muy como que él queriéndose poner al nivel de ella. Pero lo más intrigante eran las cartas, los papelitos que él le ponía enamorándola, pretendiéndola. ¿Y saben qué pasó? La mamá no le creyó. No le creyó. Se peleó con su hija, la regañó. ¿Y sabe cuál fue la salida que Dios le dio en ese momento? La empleada doméstica. Ella habló con la empleada doméstica, se lo contó a ella y ella sí le creyó y le indicó qué debía hacer. Eso suele pasar, pero en este caso no había habido un abuso sexual. Pero yo sé de casos donde literalmente hubo un abuso sexual o una violación sexual y cuando la hija adolescente se lo cuenta a la mamá no se lo cree. La trata de mentirosa. Le dice, vos lo que no querés es que yo sea feliz. ¿Por qué me decís esto? ¿Por qué me mentís? ¿Por qué lo acusás a él en vano, de manera injusta? Y no le creen. Vaya, pero está por otra parte, cuando el padrastro empieza a cortejar a la hija, la empieza a enamorar, le empieza a decir cosas, y esta adolescente que siendo niña, incluso siendo niña, nunca lo miró como su papá, siempre lo miró como otro hombre, aunque le dijera papá. Ya en la etapa de la adolescencia, tristemente, digo tristemente, algunas adolescentes, algunas muchachas, por no tener el lóbulo frontal completamente mielinizado. La maduración o la mielinización del cerebro, mis hermanas, va de atrás hacia adelante. Se va mielinizando el cerebro desde atrás hacia adelante. Es decir, las últimas partes que se mielinizan, que van madurando, son los lóbulos frontales, son las últimas partes. Por lo mismo, una adolescente no tiene la suficiente madurez como para evaluar que eso es incorrecto, que no se debe hacer. Y muchas, tristemente, habiendo tenido esa carencia de afecto del padre en la niñez, tratan de llenar ese vacío con otro hombre, aún siendo ese hombre el propio padrastro. Y las enamoran. Y resulta después que la mujer extraña de la mamá de ella no es una mujer de afuera. Resulta que la mujer extraña es la propia hija. Una hija que sin escrúpulos se metió con el padrastro, que no se pone a pensar que la mamá le dio la vida, que la mamá la trajo al mundo, que le debe lealtad, fidelidad a la madre, que debía o debió evitarle esas lágrimas a la mamá y evitárselas ella misma porque también va a sufrir. Pero todo eso se queda por un lado. Y el padrastro ve en ella como una fruta prohibida, así la mira, como ella ve al padrastro también como una fruta prohibida. ¿Por qué prohibida? Porque sabe que es incorrecto, que no está bien, que no se debe hacer, pero por el mismo hecho de saber que está mal, que no se debe hacer, que es incorrecto, que es amoral o inmoral, por ese mismo hecho es eso mismo lo que los lleva a cometer el hecho. O sea, lo prohibido, en lugar de que haga que se alejen de lo prohibido,
por el hecho de saber que es prohibido, lo que hace en muchas personas, no en todas, por supuesto, es sentirse atraídos hacia algo que saben que está mal. Pero por el hecho mismo de saber que está mal, eso los atrae tanto, como lo que dice la Biblia en Proverbios. El pan a escondidas es más sabroso, y no es que sea más sabroso, pero para muchas personas el hecho de comerse algo a escondidas de los demás, ya eso de por sí les aumenta la adrenalina, les baja la serotonina, se obsesionan y cometen algo que saben que está mal cometerlo. El padrastro ya las ven con otros ojos, ya no la ven como ojos de niña, ya la ven como una mujer más, como otra mujer, como la entenada lo ve como otro hombre. Y como digo, suele pasar. Todo esto se evitaría si la mamá de ella hubiese luchado por la restauración del matrimonio. Pero tristemente muchos pastores le dicen a la hermanita, déjelo, no muestra señales de arrepentimiento, ya pasó usted más de un año orando por él, y el pastor nunca oró por él, el pastor nunca se puso en la brecha por él, el pastor nunca le dio consejería de cómo hacer para recuperar a su esposo. Lo más fácil es déjelo, más adelante rehaga su vida, o sea, más adelante lleve a su casa a un extraño. Y tantas situaciones que pasan, mis hermanas, por ese tipo de situaciones. Como digo, padrastros queriendo enamorar a la hija, a la entenada no correspondiéndoles, quejándose con la mamá tratándola de mentirosa y la hija teniendo incluso que retirarse de la casa, irse a vivir con el papá. O casos donde sí le cree la mamá, por supuesto, ¿no? Eh, Supe de otra situación, otro caso también, donde el padrastro abusaba de la entenada y a través de la escuela se dieron cuenta del hecho, se lo dijeron al papá, el papá interpuso la denuncia, el papá biológico de esta niña, y fue como capturaron al padrastro, ¿no? Pero tantas situaciones que se dan aquí. Lo mejor de todo es mamá y papá, los padres biológicos, con sus hijos dentro de casa y no abrirle la puerta al enemigo, porque usted le puede estar abriendo la puerta al diablo, al enemigo, dejando entrar otros pantalones que no son los pantalones de su esposo. Es decir, dejando entrar a un hombre que no sea el padre de sus hijos. Así que hay que seguir adelante y luchar y pelear por la restauración del matrimonio. Que el Señor ve la lucha, la pelea, el hecho de que usted se pone en la brecha y Él le va a restaurar su matrimonio. Bendiciones, mi hermanita.